Bien, vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y vamos a seguir con las predicaciones y sobre la exposición de este Evangelio. Como ya se mencionó, las características del Evangelio de Marcos es que es un Evangelio dinámico, es un Evangelio rápido, es un Evangelio, un relato donde muestra a Jesús en distintas facetas de su ministerio, obviamente, pero lo muestra siempre constantemente haciendo cosas. Marcos quiere destacar a Jesús siervo, al Jesús que sirve, al Jesús que prácticamente no descansa, que duerme poco por el servicio. A Jesús lo vemos en el Evangelio predicando el mensaje, reclutando a su equipo de trabajo también, y con ellos pasa la mayor parte de su ministerio enseñándoles, confrontándolos, teniéndoles mucha paciencia también, y conviviendo con ellos todos los días. También, y esto es algo que quiero destacar, Marcos muestra mucho el tema de los milagros del Señor. Un comentarista dice: el Evangelio según San Marcos es significativamente más corto que los otros evangelios. Sin embargo, mientras Mateo y Lucas mencionan 20 milagros de Jesús cada uno, Marcos, que tiene la mitad del tamaño, cuenta acerca de 18 milagros. Y además, hace 10 alusiones a milagros que no son detallados. Por lo tanto, el foco del Evangelio es Jesús trabajando, es Jesús haciendo milagros. También, y como es particular de su ministerio, hay conflictos. Y quienes lideraban estos conflictos eran los escribas y los fariseos. Todo está tranquilo hasta que llegan ellos. Todo es alegría, sanación, milagros, liberación, pero llegan ellos con sus preguntas con la intención de desacreditar a Jesús. A pesar de las evidencias que ellos mismos eran testigos de lo que hacía Jesús, los milagros, los exorcismos, los mismos demonios decían: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Los mismos demonios reconocían a Jesús, pero sin embargo los escribas y los fariseos no les importaba y estaban cegados con su tradición. Marcos hace un paréntesis desde el versículo 4 hasta el versículo 6 en donde no menciona mayor enfrentamiento con los fariseos. Hasta que llegamos al capítulo 7, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hasta que llegamos al capítulo 7. Lea conmigo. Bueno, y por la extensión de lo que vamos a hablar ahora, que es desde el 1 hasta el 23, no lo voy a leer completo, sino que vamos a ir paso a paso, narrando lo que el Señor nos tiene preparado. La tradición de los ancianos. Marcos 7, versículos 1 al 5, dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bien, dos cosas acá. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Bueno, la tradición de los ancianos era una tradición oral, ¿ya? En donde año tras año, década tras década, los antiguos rabinos iban transmitiendo a sus discípulos. El problema es que eran obligatorias y eran obligatorias y lo consideraban mayor que la Escritura, mayor
que la Torá, mayor que el Antiguo Testamento. A ellos no les importaba lo que dijo Moisés, sino que les importaba lo que decían sus antepasados. Un comentarista de apellido Walborg dice: estas interpretaciones, refiriéndose a la tradición de los ancianos, dice: estas interpretaciones, diseñadas para regular cada aspecto de la vida judía, eran consideradas tan obligatorias como la ley escrita y eran transmitidas a cada generación por medio de fieles maestros de la ley. Y entre paréntesis pone los escribas. El problema es que eran obligación, era capital. Si no lo hacías, eras condenado. Y ese es el conflicto principalmente que tiene Jesús. Mientras todo es calma, mientras todo es paz, llegan los fariseos con sus preguntas y arman el revuelo, arman las discusiones que tenían y arman las discusiones. Y la evidencia, perdón, sí, se me ocurrió la hoja. El problema era que eran obligatorias más allá de la Torá. El lavamiento ritual era mandamiento, pero nada hablaba sobre lavarse las manos antes de comer. En Levíticos, hay dos mandamientos que hablan de eso. En Levíticos 15:11 dice: todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. En Deuteronomio 21:6 dice: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Pero nada hablaba sobre lavarse las manos antes de comer. Y el problema está en la exageración que estos hacían y abusaban de los lavamientos. Conscientemente, ellos decían: por si acaso, me lavaré las manos para la santidad. Y el foco era eso, era ser más santo por hacer cosas, era ser más aceptado delante de Dios por hacer cosas. Bien, vemos la explicación de la tradición de los ancianos. ¿Y las plazas? ¿Qué eran las plazas? Bueno, las plazas no eran como las plazas nuestras. No se refiere a una plaza como la que vemos nosotros, sino que era el mercado. Era donde había un flujo de gente, donde había mucha gente. Por lo tanto, ellos dicen, y otro comentarista dice: el mercado era el centro de reunión para mucha gente y naturalmente se le consideraba como un lugar especialmente contaminante. Un judío podía rozar a un gentil, a un no judío. Por tanto, al volver de semejante lugar, los judíos no se atrevían a comer a menos que primero se sometiesen a todo lo que la tradición exigía con respecto a estos lavamientos de manos. A ese nivel había llegado lo estricto de estos fariseos. A ese nivel había llegado la ignorancia de la palabra, pero sí la aceptación de las tradiciones de los ancianos. Era tan lejos que algo tan simple como ir al mercado era un problema porque se podía rozar a una persona y ya contaminarse. O sea, no había, de partida no había amor por ningún lado. O sea, ellos eran exclusivos: nadie me toque porque tú no eres judío, tú eres un gentil. Y un comentarista dijo por ahí también que a los gentiles les decían perros. Ese era el trato que tenían los fariseos, los de la élite, ¿cierto?, con el pueblo. El problema es eso, es que exageraban todos. Y año tras año la generación tenía este peso. Año tras año los judíos, el pueblo de Dios tenía este peso porque prácticamente no se podía hacer nada libre. Ellos habían errado el blanco. Querían adorar a Dios, pero habían olvidado el mandamiento principal, que era el amor. En Mateo 22, 37 al 40 dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Ustedes lo saben, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es el asunto. Ese es el amor. Y ojo que dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es el tema que vamos a hablar ahora, que lo que apunta acá es el pecado del corazón. El escenario, que era un momento de comida,
porque estaban los discípulos comiendo, ¿cierto? Y conversaciones interrumpidas por los religiosos. Y vienen como siempre con una pregunta con solo la intención de ¿qué? De desacreditar lo que Jesús decía. Versículo 5 dice, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Noten que el asunto acá no es higiénico, no es por salud, sino que es por religión. La pregunta no es por qué tus discípulos no andan conforme a los médicos para evitar infecciones estomacales por no lavarse las manos. No dice eso, dice ¿por qué no andan conforme a la tradición de sus antepasados? Ellos tenían sus propios estatutos, acataban y querían obligar a todos los demás a hacer lo mismo. De lo contrario, los condenaban. Forzaban a la gente a cumplir obligaciones que no eran divinas, eran mandamientos de hombres. En sus mentes decían, la ley es buena, pero la mejoraré. La ley es perfecta, pero algo le falta y por si acaso voy a añadir esto para poder ser aceptado y ser así más santo. Lo lamentable es que con esta actitud, ¿qué pasaba? Y lo que pasaba también, la gente se alejaba, o sea, el mensaje no era arrepentirse, sino era hacer. El mensaje no era ven a Cristo, sino haz esto para que seas aceptado. El mensaje no era amor, eran regla y exclusividad. Las malas interpretaciones han llevado a la gente a pensar que por hacer algo o por tener un comportamiento medianamente ético, puede ganarse un lugar en el cielo. Y ese sistema no se termina, mis hermanos. Ese sistema es desde antes y es desde ahora. Y probablemente, si es que no viene el Señor antes, seguirá en el problema. Hay mucha mala interpretación en las iglesias, mucha mala interpretación incluso en la gente que no va a la iglesia. Ellos tienen una opinión del Evangelio, pero sin embargo están errados. Y ese sistema no se termina nunca. ¿Pasa con los cristianos? Pregunto. ¿Pasa con los cristianos? Sí, pasa. El tema es que no nos damos cuenta, pero muchas veces pasa. Cuando yo era niño, y las micros eran amarillas, y se pagaba el pasaje con efectivo, y podías ir sentado al lado del chofer. ¿Algunos también? Bueno, los chicos no saben eso, pero claro. Una abuelita, y esto pasó, yo lo vi, y el chofer iba con un amigo, y el chofer lleva una bolita gratis. La abuelita le dijo, ¿me lleva? Ok, suba. Y subió la abuelita. Y cuando se sentó la abuelita, el chofer le dijo a su amigo, de alguna forma tengo que ganarme el cielo. Y yo en ese tiempo ya era evangélico, pero no convertido totalmente, me dije, no es así el evangelio. Sin ser, ya era un niño, pero ya tenía noción, así no es el evangelio. Pero sin embargo, eso es lo que la gente hoy en día busca, es hacer el bien, o a su modo, pero sin la directriz divina. Es hacer lo que a mí me parece bien, pero sin la comunión con el Señor. Y eso es religión. También hay una palabra muy usada y es el legalismo, que es lo que esta gente hacía. Y uno se puede preguntar, ¿qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es obedezco para ser aceptado. Radica en el esfuerzo humano. Pero la gracia funciona al revés. La gracia es, soy aceptado y por eso obedezco. Es un regalo divino, pero sin embargo la gente se quiere ganar el cielo por obras. Y la tradición de los ancianos básicamente era eso. Haz esto para que seas santo, haz esto para que seas hijo de Dios, haz esto para que puedas entrar al cielo. Perdón, que se me corre la hoja de repente y estoy en otro lado. La respuesta de Jesús es confrontacional. La respuesta de Jesús aquí va con todo. Ya tuvo algunos enfrentamientos, pero en ninguna parte los llama hipócritas. Pero sin embargo aquí empieza todo un relato de Jesús. Y de hecho la respuesta de Jesús no termina hasta el versículo 23. O sea, más de la mitad de lo que vamos a leer ahora es la respuesta de Jesús. Y cuando hacía este sermón yo dije, ¿cómo explico todo esto? O sea, eran tantos versículos que en un momento dije, son muchas hojas, tengo que seguir cortando, pero lo que quiero que tengan en mente aquí, y lo que se trata el sermón y lo que se trata al final, que en realidad de lo que se trata este sermón está al final,
el versículo, en la respuesta de Jesús está al final, y eso es lo que quiero hablar, que es la intención del corazón. Es la realidad del corazón de cada ser humano, que aunque seamos cristianos, el corazón está lleno de pecado. Si bien por la gracia de Dios no expresamos todo lo que tenemos dentro, pero sí está el pecado dentro de nosotros, y más aún de la gente que no tiene a Cristo. Jesús les contesta, versículo 6. Versículo 6, del 6 al 9 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. A mí me llega esta palabra, no porque yo sea hipócrita, sino porque fíjense que están en un ambiente donde hay mucha gente. Están en un ambiente donde ellos son caracterizados por su nivel en estatus, porque ellos son los líderes, porque ellos son los que están en el templo, porque ellos son el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús, un carpintero, y eso yo creo que más les dolía, el hijo del carpintero. A Jesús también le dijeron en algún momento hijo de fornicación. O sea, a este también le decían bebedor y comilón. Lo denigraban a Jesús. Y que Jesús les diga hipócritas delante de toda esa gente. ¿Recuerdan a cuánto les dio de comer? 5.000 hombres. Imagínense la situación, 5.000 hombres y frente ahí desacreditando a los fariseos. Hipócrita le dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, ojo acá, dejando lo divino, el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, nuevamente la palabra, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el contraste es claro, Jesús está citando en las Escrituras. La confrontación de Jesús siempre ha sido con la Escritura. No es un insulto al azar, no es que de la nada Jesús le dice hipócritas por decirle hipócritas, no, porque esto ya viene desde antes. Jeremías lo profetizó, Jeremías en su tiempo ya les hablaba así a los líderes también y al pueblo de Dios, hipócritas. Quieren honrar al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Su intención no es llegar al cielo, su intención no es adorar a Dios, su intención es otra. No es un insulto al azar, es una condición de años. Mentirosos, abusadores, y ya eran conocidos. Es increíble que a veces no nos damos cuenta, pero el pueblo ya conocía a los fariseos con esta actitud. Su corazón está lejos de mí, dice Marcos. Y como le decía en un principio, la definición del corazón es, para los judíos, el centro de la actividad mental. Por tanto, la base de las acciones. Anótelo. Corazón para los judíos era el centro de la actividad mental, por lo tanto la base de las acciones. Entonces, siempre que veamos corazón en la Biblia, siempre va a estar hablando de eso, de la intención del corazón. Los escribas ataban cargas pesadas para el pueblo. Y lo peor, quizá hubiese sido bueno que ellos las cumplieran. El problema es que no las cumplían. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era la motivación de ellos? Ser vistos, ser halagados. Pues acechan
pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, en el mercado, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Eso es lo que querían ellos. No querían por ningún lado honrar al Señor, no querían por ningún lado conservar la tradición divina, sino que era la tradición humana. Ellos querían ser halagados, ellos querían la pompa. La reputación de ellos no era del todo buena. ¿Cuál era la diferencia? Fíjense, volvamos a Marcos, capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Y aquí vemos que la gente ya identificaba a estos hombres. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina. La gente se admiraba. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se dan cuenta, la gente ya reconocía a esta gente. El pueblo ya reconocía la calaña, el corazón, las intenciones que tenían estos hombres. Pero Jesús, como les dije, siempre responde con la palabra. Jesús no tiene otro argumento. Y esa es una enseñanza válida y rescátelo también. No hay otro argumento para nosotros que la palabra del Señor. No hay otra cosa que yo crea que sea buena sino la palabra del Señor. Y Jesús, como ser humano, como hijo de Dios, como habitante del pueblo, cita las Escrituras también. Jesús no usa ritos, usa la palabra. ¿Recuerdan en la tentación? ¿Qué fue lo que dice? Las tres palabras que caracterizan la tentación. ¿La recuerdan? ¿No? Bueno, se las digo. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Él, siendo hijo de Dios, podría haber dicho, yo digo, no, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está citando literalmente Deuteronomio 8:3. La segunda tentación, Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y está citando Deuteronomio 6:16. La última tentación, Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está nuevamente, al Señor tu Dios adorará y a él se lo servirá, citando Deuteronomio 6:13. Es literal, Jesús apelaba a eso, no me importan tus tradiciones, a mí me importa la palabra. Y esa es la que hay que seguir, y eso vino a sacudir, como dice un pastor, el árbol de la tradición lo sacudió Jesús y se le cayeron todos, lo dejó desarmado el sistema. Y aquí le responde citando a Isaías, me honran, solo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nada, hermanos, nada, pero absolutamente nada hay que podamos añadir a la palabra. Si por algún motivo se te ocurre añadir algo a la palabra, olvídalo, deséchalo. La palabra se sustenta sola, se defiende sola. Jesús anunciaba las profecías, de hecho no anunciaba nada de él. O sea, en cierto modo anunciaba las profecías que hablaban de él, pero él citaba las Escrituras. Y esta gente tenía la palabra por regla, tenía la palabra por carga. Lamentablemente, el mal ejemplo que daba esta gente prácticamente le hacía un flaco favor. Hoy día la gente que dice, no voy a la iglesia porque hay muchas reglas. No voy a la iglesia porque hay que levantarse temprano. No voy a la iglesia porque piden plata. No voy a la iglesia por muchas cosas. Y es una mala predicación del Evangelio. La palabra es dulce. La palabra no es una carga. El salmista, ¿cómo lo dijo? En el Salmo 119:24 dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejos, y mis consejeros. 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Salmo 19:47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amar la palabra, hermano, eso es lo que Jesús le decía, y eso es lo que tenemos que hacer. El Salmo 119 tiene varios versículos que no los quiero leer todos, pero que son tan lindos. Dice, Salmo 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La voluntad del Señor y mandamientos sobre nosotros no es una carga, es un gozo. Pero, ¿por qué lo sentimos como carga? Porque nuestro corazón se aleja. Porque nuestra intención está en hacer lo que yo quiero y no lo que el Señor quiere. Muchas veces hay cosas que hacer. ¿Por qué te cuesta orar?
¿Por qué te cuesta leer la palabra? ¿Por qué te cuesta pedir perdón? ¿Por qué te cuesta hacer la voluntad del Señor? Porque tu corazón se está alejando. Somos hijos de Dios, somos salvos, sí, pero la lucha que tenemos constantemente es esa, nuestra voluntad pecaminosa. Pero sin embargo el salmista lo dice, y cito el último: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Amemos la palabra, hermanos, estudiemos la palabra, prediquemos la palabra y nada más que la palabra, y ella nos hará bienaventurados, como dice el versículo 1 del Salmo 19. Si vamos a predicar, mis hermanos, prediquemos la palabra. También prediquemos con el ejemplo, prediquemos con hechos. Seamos coherentes y no seamos como estos. Que la gente no nos diga: hipócrita, tú estás predicando algo, no lo estás haciendo. Hipócrita, porque yo escucho los gritos en tu casa cuando gritas a tus hijos y ahora dices que hay que amar a los hijos y hay que amar a Dios y que Jesús se mezclaba con los hijos, pero tú estás gritoneando a tu familia. Tú dices que la mujer se debe someter, pero tú no te sometes a tu marido. La palabra, tú dices también que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, pero tú no estás amando a tu mujer. Amemos la palabra, hermano, y procuremos obedecerla también. Sigamos, versículos 10 y 13. Porque Moisés dijo, nuevamente citando la palabra, Jesús dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre. Y esta parte yo la titulé: lo peor de la tierra. Hermano, perdón la palabra, pero esta gente era tan desgraciada, perdón la palabra, pero era tan desleal, que habían inventado un método para no ayudar a sus papás. Y ponían por pretexto a Dios. Es tremendo como decir: no, que el pastor dijo que yo tenía que ofrendar todo, y eso es, el pastor me dijo que yo ofrendara esto, así que no te puedo ayudar porque tengo que ofrendarlo. Hoy lamentablemente los medicamentos están sumamente caros, muy caros. Los sueldos no suben, pero todo sube y los sueldos no. Y los pobres viejitos tienen mala jubilación. El sistema lamentablemente nuestro es malo, tienen mala jubilación. Algunos viven con menos del mínimo. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es el principio? Debemos ayudar a nuestros papás. Debemos tenerlos siempre presentes. Y jóvenes, honren a sus papás, cuiden a sus papás, porque el mensaje es claro. Dice que aquel que maldijera al padre muera. A ese nivel de mandamiento, muerte, no hay perdón. Aquel que no honra al padre, aquel que lo injurie, muere, dice la palabra del Señor. Jesús los tenía acá, a los padres, y nosotros tenemos que tenerlo así mismo. Pero sin embargo, esta gente había inventado un tema, una orden que decía: es corbán, que es un regalo para el Señor. Por lo tanto, no te puedo ayudar. Corbán significa, ya lo dije, está dedicado a Dios. Si era pronunciado, esta palabra, si era pronunciado sobre el dinero o propiedad, solo podría ser usado para propósitos religiosos. Pero una vez más, con esto vemos el corazón de la gente, el corazón de quienes habían inventado todas estas cosas y peor aún, de quienes lo seguían. Malo es descuidar a los papás, muy malo, pero peor es poner a Dios por delante de tal acción. Eso hacían, eran terribles, no les importaba nada. En el sermón del pastor Rodrigo sobre estos mismos versículos dice así, cito: los fariseos estaban a cargo del templo y de sus ganancias. Era obvio que esta tradición les era conveniente. Ellos velaban que todos los recursos de todas las personas llegaran al templo, pensando que mientras más ganancia hubiera para el templo, más ganancia caería a ellos. El punto aquí no es la ganancia del tiempo, sino la motivación por la cual estos fariseos y escribas trabajaban por interés en el dinero. Ojo, el punto no es la ganancia, sino la motivación. ¿Por qué lo hacían? Para tener riqueza. Porque quien administraba la ofrenda gozaba de las ofrendas también.
No es malo que Dios bendiga un lugar ni a sus siervos. Lo malo es dejar la enseñanza sana de la palabra por ir atrás de los recursos de la iglesia. El problema es la intención, el propósito, el fin de lo que quieres hacer. El Corbán solo era una muestra de todas las cosas que habían impuesto. Lea el versículo 4. Dice: y volviendo de las plazas, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal. O sea, era una muestra solamente de tantas cosas que habían hecho para restricción. Llegamos a la enseñanza de Jesús, y esta parte también no me gustaría pasar por alto, porque el corazón del maestro está en Jesús. Dice, versículo 14 al 16, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. La enseñanza es para el pueblo. Y nuevamente el escenario es toda la gente. Más de 5.000 personas estaban ahí. El impacto me lo imagino yo en la cara de los fariseos. ¿Dónde arranco? ¿Dónde me escondo? O sea, todos los seguidores, o quizás los seguidores, probablemente, ¿de verdad? O sea, es como que yo tuviera en alta estima a alguien y lo denunciaran delante de mí y yo... Se me cae todo, o sea, todo el pedestal se me cae. Estos estaban ahí, imagínense, ¿dónde me meto? 5.000 personas. Sí, yo hoy día, yo tuve mucho miedo de pararme acá, frente a, ¿cuánto? ¿30 personas? ¿40 personas? 5.000 personas habían acá, y el Señor les dice a todos ellos y les declara con fuerza lo que estaba mal. Jesús quiere dejar claro, aunque te laves las manos, te cuides de comer, aunque hagas distintas cosas para ganar a Dios, si tu corazón está lejos, no sirve de nada. Si tu corazón no está en Cristo, no sirve de nada. Hagas lo que hagas, si tus intenciones no son las que el Señor quiere, tu aparente piedad no será aceptada delante de Dios, porque no es lo que a Dios le agrada. Luego, versículo 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entraron en casa, le preguntaron sus discípulos. Y estas son las típicas preguntas de sus discípulos, porque no lograban entender todavía aún todo lo que el Señor quería decir. Le preguntaron sus discípulos y él les dijo, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, versículo 18: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? 19. Porque no entra en su corazón, y aquí está la clave, porque la comida no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. El mensaje es claro, práctico, sencillo. Todo lo que tú comes, ¿dónde va? Al baño. No entra en tu corazón. Todo lo que tú comes, sea bueno o malo, sea dietético o no, va al baño. Y tu corazón va a seguir sucio. Aunque comas lo que comas, aunque laves lo que laves, tu corazón va a seguir sucio. Esa es la enseñanza principal de lo que está diciendo. Y sus discípulos no entendían. Y esta es la paciencia que tenía Jesús. Esta es la paciencia. Es como, por ejemplo, a mí cuando me preguntan en la casa, sobre todo, cuando me preguntan más de una vez las cosas, yo les digo, oh, ¿sabes? Y es porque, claro, a veces no tengo la paciencia, pero Jesús es Jesús. Pero Jesús es Jesús. Y él con paciencia le explica nuevamente. Hay dos ocasiones en el Evangelio de Marcos en donde los discípulos no entendían nada, no sabían cómo reaccionar a lo que hacía. Una está en el capítulo 4, versículo 30 al 40, cuando Jesús está durmiendo y está la barca ya que se hunde, ¿cierto? Y le dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta, dice, calla, enmudece, y después le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Note el versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían
el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Sus discípulos no terminaban de entender con quién estaban, no terminaban de entender quién era Jesús, aún no lo conocían del todo. Y la otra está en el capítulo, al final del capítulo 6, cuando se le aparece Jesús caminando sobre el agua y dicen que es un fantasma, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jesús sube a la barca y dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y el versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, Jesús iba muy rápido. Los discípulos todavía estaban en la multiplicación de los panes cuando ya estaba haciendo otro milagro, y ellos seguían pensando en lo de allá sin darse cuenta de lo que tenían acá. Pero Jesús es paciente. Jesús le da el relato preciso. Nada de lo que entra en tu corazón, nada de lo que entra en tu estómago contamina tu corazón. Prácticamente está diciendo: tú eres malo por naturaleza. Tú no eres bueno. Y nosotros tampoco. No se olvide de eso. Marcos 17:9, seguimos. Y ya entramos a la última parte. Y vamos viendo la hora. Dice, Marcos 17-19. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimientos? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ojo, ¿de dónde? De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro salen y contaminan al hombre. La lista, hermanos, es terrible. Yo os digo, este soy yo. Yo a veces digo, este es mi corazón. A veces, como les dije en un principio, ignoramos la gracia de Dios y hacemos tan común ser hijos de Dios, hacemos tan del día a día pertenecer a una iglesia, pertenecer a la familia de Dios, que nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos que nuestro corazón es pecaminoso. Y este sermón a mí me tocó mucho. Porque no está claro que yo no soy tan malo, según mi corazón. No soy tan malo. Pero hay rasgos todavía del pecado. Y ese pecado habita y siempre va a habitar, lamentablemente, hasta que Cristo venga. Siempre va a habitar en nosotros. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que examinarnos día a día, tenemos que leer la palabra y que la palabra nos confronte y decir: este soy yo, por lo tanto tengo que hacer otra cosa, pero no enfocándolo en el legalismo, no hacer cosas para ser aceptados, sino ya porque somos aceptados. Yo no obedezco porque me aceptan. Yo no obedezco para que me acepten. Me acepta Cristo en su familia y luego Él, por medio de su Espíritu Santo, me da la capacidad de obedecer. Mira, a mí me gusta un versículo que está en la carta a carta de Pedro. La primera carta, búsquela conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean dadas. Dice,
Somos elegidos para obedecer, no somos elegidos porque obedecemos. El texto es claro. Para obedecer, yo no puedo ir a Cristo si no hay una renovación de mi corazón, de mi intención. Yo no puedo ir a Cristo si el Espíritu Santo, antes de que yo diga, quiero seguir a Cristo, no hace la obra. Si nosotros estamos acá, no es por nuestro mérito, sino que es por los méritos de Cristo y de su Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos miró con gracia, nos miró con gracia, nos miró con la miseria. Estabas ahí, a este lo quiero. Es impresionante, a este quiero, ¿por qué no a mi vecino? Tenemos que pensar en eso. ¿Por qué mi vecino no? Yo sí. ¿Soy más bueno que él? ¿Soy más santo que él? Somos de la misma naturaleza. Estamos cubiertos de pecado ambos, pero sin embargo él me elige a mí. Y yo digo, ¿por qué? Y mucha gente dice y entra en la confusión de, ay, Jesús es malo, o sea, Dios es malo porque elige a uno y a otro no. Mejor pregúntate, ¿por qué te eligió a ti? Antes de meterte en la mente del Señor, ¿por qué decide y no decide? Pregúntate por qué te eligió a ti. Tú eres el mismo, tienes el mismo corazón que las personas. Tu corazón está entenebrecido, pero por la gracia de Dios, día a día y en santificación y sujetos a la palabra, porque no tenemos otra salida, no tenemos otra arma que la palabra, el corazón se va limpiando. Tenemos que disponer nuestra voluntad al Señor, tenemos que disponer, ya somos regenerados y ahora tenemos una herramienta adicional, tenemos al Espíritu Santo, que nos capacita día a día para poder obedecer. El problema real está en que ya lo leímos, está en el versículo 20 al 23. Se lo repito, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, etcétera, etcétera. Y aquí cabe la pregunta, ¿dónde está el corazón de nosotros, hermanos? ¿En qué estamos pensando? ¿Nos levantamos todos los días con la intención de mejorar nuestro corazón? ¿Nos levantamos todos los días pensando en que somos resucitados con Cristo? ¿En que ya fuimos crucificados con Cristo y ahora somos resucitados por su resurrección? ¿Nos estamos levantando día a día diciendo, Señor, hoy día quiero agradarte? Muchas veces oramos y, Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor, ayúdame en esto. Pero ¿por qué no cambiamos la oración y decimos, Señor, quiero adorarte? Que hoy sea un día de oración para ti. Que hoy, con mi ejemplo, pueda predicar el Evangelio. Que hoy me des la oportunidad de poder predicar a un perdido de que tú vives. Hermanos, examinemos nuestro corazón todos los días. Y es el problema real de todo esto. Todo pasó, todo empezó porque el corazón de estos líderes estaba entenebrecido. Y ellos querían seguir sus reglas aparte de las reglas de Dios. Fíjense lo importante del corazón, y la Biblia es clara, dice, cuando el faraón no quería librar al pueblo de Egipto, ¿qué dice la palabra? El faraón endureció su corazón. Marco muestra la humanidad de Jesús, y Jesús decepcionado de su pueblo. En el capítulo 3, versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido. Y ese enojo entristecido es decepción. La decepción cuando es que tengo rabia pero tengo pena a la vez. Y Jesús decepcionado de aquellos que tenían que recibirlo. Decepcionado por la dureza de su corazón porque no querían oír. No se trata de ignorancia, hermanos. Estos tipos sabían todo. Por eso Jesús cita el Antiguo Testamento, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Los escribas eran los que escribían el Antiguo Testamento y Jesús citaba lo mismo que ellos estaban escribiendo, lo mismo que ellos escribían y plasmaban, Jesús lo citaba, sin embargo ellos no querían seguir. Su egoísmo era más. Hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que saber de que no basta con hacer muchas cosas para ser aceptados. Ayer aquí hicieron trabajos y qué lindo, está bonito, está tomando forma todo esto, pero si algún corazón está entenebrecido ahí, eso y todo lo que hizo acá no lo va a salvar. Si un corazón hace por hacer las cosas y su corazón está lejos de Dios, no se va a salvar, no es de Cristo. A los jóvenes quiero decirle también, a todos esos jóvenes que una vez al año van a campamento y viven en campamento, y qué lindo que viven en campamento, a aquellos que están con discipulados, a aquellos que están con club de lectura, hagas lo que hagas, y aunque dediques tu vida y tiempo,
en esa actividad, si tu corazón no está con Cristo, no eres salvo. No eres salvo. Judas hizo milagros. Judas fue parte de los 12. En Marcos 3:13, versículo 14, dice que los eligió para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los eligió a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Bartolomé, Felipe, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Y el versículo 19 dice Judas estaba con ellos. Judas vivió con Jesús, vio lo que Jesús hacía, escuchó lo que Jesús decía, comía con Jesús, vivía con Jesús, echó demonios, pero sin embargo lo negó y Judas ya no existe más. Nunca conoció realmente a Dios, a Jesús. Y el texto conocido dice, todo el que me diga, Señor, Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso quiero destacar aquí, que no se trata de que tú conozcas a Dios, sino de que Dios te conozca a ti. Aquí dice, nunca os conocí. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo, nunca los conocí, nunca tuvieron relación conmigo. Hicieron lo que hicieron, sí, y ayudaron a una persona, sí, pero nunca los conocí, nunca. Y si nos vamos a la realidad de Dios, si nos vamos al ser de Dios, Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es eterno, por lo tanto, si Él dice que nunca los conoció, eso llega a un nivel eterno. En la eternidad, lo que nosotros no dimensionamos, ellos nunca estuvieron en la mente de Dios. No se trata de lo que tú conozcas a Dios, sino de que Dios te conozca a ti. Yo puedo ver caras, puedo ver apariencias y que bien, no soy nadie para juzgar, pero quien juzga es Dios. Y Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Del interior del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y ya vamos terminando. Y quiero hablarles a todos, hombres, mujeres, jóvenes, tengan cuidado. Recuerden que no se trata de llegar al acto, se trata de solo pensarlo. Y cuando lo piensas, ya se anidó en ti el pecado. Cuando tienes la intención, nuevamente el corazón, cuando tienes la intención de hacerlo, aunque después no lo hagas, pero ya con el hecho de que lo pensaste, se te clavó aquí, y si podría, ya pecaste. Con tan solo pensarlo. Versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Examina tu corazón, hermano. La lascivia. ¿Tienes pleno dominio de tus deseos sexuales? ¿O tienes una mente sucia? Eso es lo que muestra la lascivia, la lujuria. Deseos desordenados. Examina tu corazón. La envidia. Estás envidiando. Muchos dicen que hay envidia sana. Pudiera ser. ¿Hay envidia buena? Quizás, tal vez. De repente, por ahí. No sé. Pero dice la envidia. ¿Estás envidiando? Examina tu corazón. La maledicencia o calumnia. ¿Has maldecido últimamente, hermano? ¿Has hablado mal de alguien? Aunque no sea tu hermano. ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has calumniado a alguien? La soberbia. ¿Estás siendo arrogante? ¿Orgulloso? Examina tu corazón. La insensatez. Necedad. ¿Estás siendo falto de razón y eso afecta a los demás? Examina tu corazón. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Toda la discusión que vimos desde el principio en este largo relato se basa en el corazón. Se basa en los corazones perversos de los hombres que solo buscaban sentirse bien con ellos mismos. Eran corazones tan oscuros que no les importaba darle muerte a alguien que no siguiera sus ideales. ¿Qué pasó con Jesús? Toda persona contraria a ella era condenable. Este mal que yace en nosotros, hermano, no se limpia con actos,
Solo se limpia con la gracia de Dios. Solo se limpia con el Espíritu Santo. Solo se limpia si es que Dios habita en ti. De la única forma, no se limpia con lo que hagas. Y termino con un texto que me gustó mucho. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y la NBI lo dice así: aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. Hermanos, examina tu corazón. Todo esto, el meollo de todo esto es el corazón del hombre. Un predicador tituló este sermón como: el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema, de todo lo que pueda aquejarnos, es el corazón del problema. Por lo tanto, ese corazón es tu voluntad, tu intención. Hermanos, acerquémonos al Señor y procuremos que Él nos conozca, más que conocerlo nosotros, más que saber toda la Biblia. Procuremos que Él nos identifique como hijos. Yo no puedo adoptarme solo, a mí tienen que adoptarme. Alguien, si yo fuera huérfano, alguien tiene que venir y decir: quiero a ese niño. El niño nos adopta solo. Hoy fuimos adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. Y debemos actuar de acuerdo al Señor. Examinemos nuestro corazón, hermano. Oremos. Señor, muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias, Señor, porque nos revelas una vez más lo insuficiente que somos delante de ti. Nos revelas una vez más que si fuera por nuestra fuerza no llegaríamos a ninguna parte. Gracias porque tu palabra es clara, y espero también que haya quedado claro. Examinar el corazón, Señor. Que siempre tengamos en mente nuestro corazón. Que no le echemos la culpa al demonio, que no le echemos la culpa al diablo, sino que es mi responsabilidad. Antes que el diablo venga a tentarnos, nosotros ya habremos caído muchas veces por nuestra propia condición. Nuestra concupiscencia es la que nos lleva al pecado. Nuestra propia pasión y los deseos desordenados es lo que nos lleva a la perdición. Sin embargo, te tenemos a ti. Y te damos gracias porque te tenemos a ti. Te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por el Consolador que nos has dejado, que nos capacita día a día. Muchas gracias, Señor. Bendiga esta palabra y bendiga nuestros corazones. Y que de acá nos vamos con un solo mensaje. Examina tu corazón. Examina tu corazón. Más allá de si somos de ser pecadores, no, examina tu corazón. Examina tu corazón. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.